Ya a las 7:07 vamos a dar paso a nuestra agenda de entrevistas de este lunes 23 de enero. Y vía telefónica tenemos a Vladimir Adrianza. Él es internacionalista, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía, profesor universitario, analista de sistemas y administrador. Muchísimas gracias, Vladimir, por estar con nosotros a tiempo esta mañana. Bienvenido. Buenos días, amiga. Buenos días a toda la audiencia. Muy importante es ese tema, esa habilidad tuya y esa especialidad en la geopolítica, esa habilidad de ver la geoeconomía, porque muchas de las decisiones y las situaciones económicas que vimos en el mundo tienen un componente geográfico muy importante. Y en estos días se ha hablado de relanzar Petrocaribe. En un tiempo se detalló mucho lo que fueron los resultados de Petrocaribe, una Venezuela con un momento económico petrolero en ese instante, podemos decirlo así, dorado, que podía darse el lujo de ayudar muchas iniciativas en el Caribe. De hecho, si uno visitaba por motivos de trabajo u otra razón algunas de las islas con las cuales Venezuela tenía algún intercambio, estaban muy, muy agradecidos de verdad. ¿Qué le quedó a Venezuela? También es importante llegar a respondernos esta pregunta en este momento. ¿Cómo ves este relanzamiento de Petrocaribe? Bueno, lo primero que hay que decir es que la iniciativa de Petrocaribe fue una de las grandes iniciativas que se hizo en tiempos del presidente Hugo Chávez. Estamos hablando de 2005, cuando se lanzó Petrocaribe desde aquí de Puerto La Cruz, en Venezuela. Y fue una iniciativa muy buena, puesto que no solamente fue un acuerdo de orden energético para evitar justamente el tema de las asimetrías en las posibilidades para acceder a la energía, en este caso energía química del petróleo, sino que también abrió un compás de oportunidades para que cada uno de esos países pudiera pagar en condiciones cómodas con sus propias exportaciones aquellas cosas que demandaba la factura petrolera que se le estaban sugiriendo, a menos de que había un acuerdo en que si los precios del petróleo subían más allá de cierto nivel, había cierto financiamiento y un precio, si se quiere, preferencial para todas esas economías. Es evidente que cuando visitaste, como tú dices, las islas del Caribe en tu labor periodística, debes haber recibido el agradecimiento de muchos, puesto que ellos estaban a expensas de lo que diferentes compañías con barcos, que eran los que abastecían esas islas, definitivamente les proveía ese petróleo bastante caro a precios realmente sumamente altos, que eran precios de mercado para ese entonces. Acordemos que eran los tiempos en que subió el petróleo, llegó a subir a $147 el barril. Y eso realmente fue uno de los grandes beneficios que tuvo Petrocaribe al no tener que pagar, y de paso, de contado, todo ese conjunto de elementos. Respecto a lo que tú decías de la geopolítica, es evidente que la geopolítica está metida en todo. La geopolítica es parte del juego de poder que hacen principalmente las grandes potencias, justamente en el marco del orden mundial que se ha vivido. Y justamente ese juego de las grandes potencias es el que involucra también en los países periféricos, como son los nuestros, en los cuales justamente estamos a expensas de los caprichos o los criterios o los intereses, más que todo de las grandes potencias. Ahora, sin duda, hablamos de cuál fue la contraparte de Venezuela. Fue, por ejemplo, una alianza a nivel de organismos internacionales para apoyar las iniciativas de Venezuela, ya sea ante la ONU, ya sea otras instancias. La contraparte de Venezuela, ¿cómo se trató en ese instante? ¿Cuál es el balance que podemos hacer hasta ahora que estamos hablando de un relanzamiento? Bueno, Venezuela tuvo varios beneficios. Entre ellos, el primero de todo para mí es que poder establecer una zona de intercambio comercial con cada una de las Antillas uno de los países que forman parte cuyos territorios son las Antillas del Caribe. Ese intercambio comercial ayudó mucho, inclusive en relaciones como el caso de Guyana. Durante ese tiempo, Guyana formó parte de Petrocaribe y ellos intercambiamos con ellos arroz, que es importante en la dieta de los venezolanos, y para ese momento Venezuela no producía suficiente arroz como demandaba. Y hasta en ese tipo de beneficios fue importante Petrocaribe, ni que hablar con el caso de la República de Cuba, ni que hablar con
otros países del Caribe angloparlante que también se vieron beneficiados justamente con estas medidas, amén de la inversión en infraestructura para poder procesar y almacenar los energéticos que le producía Venezuela. Eso nunca lo tuvieron ellos en las relaciones comerciales anteriores y por supuesto es parte de la importancia que da la política que desarrolló el presidente Hugo Chávez junto con otros mandatarios suramericanos en el marco de la integración y en el marco de buscar, más allá de las asimetrías, una posibilidad para que todas esas islas, esos países, perdón, que forman parte, cuyos territorios son las islas del Caribe y el Caribe angloparlante, que estuvo como al lado nuestro, pero como divorciado durante muchos años, tuvieran una posibilidad de intercambiar para con Venezuela y para con la región en general sus productos, y eso permitía un desarrollo económico. Ahora, Vladimir, recordamos para nuestros oyentes que Vladimir Adrianza es internacionalista, estamos hablando de este relanzamiento de Petrocaribe. Venezuela no es la misma, en estos días escuchaba que evidentemente ni se arregló ni se desarregló, es otro país, y es otro país con muchas otras cosas buenas, como también con muchas dificultades. Entonces, creo que es por ahí está zanjada esa discusión, pero Venezuela no es la misma a nivel del tema petrolero, esa es otra de las cosas que cambiaron, de ese Petrocaribe del presidente Chávez al Petrocaribe, de lo que podemos nosotros ofrecer actualmente. ¿Cómo estaba Venezuela? ¿Crees que está todavía fortalecida o falta para que pueda brindar una alianza similar a esta que tenía hace tiempo? Bueno, es evidente que el bloqueo que recibimos en Venezuela en estos momentos, y yo ratifico la posición, Venezuela está sometida a 7 órdenes ejecutivas por parte del gobierno de los Estados Unidos que han derivado en casi 1000 sanciones de orden económico de parte de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y otros gobiernos que son afines a la política de los Estados Unidos. Evidentemente ha creado un inmenso golpe en la principal industria del país, industria que por cierto, hay que decirlo, fue instalada por los Estados Unidos prácticamente desde inicios del siglo pasado, dado los intereses del recurso energético llamado petróleo, recurso energético e industrial llamado petróleo, que ha existido pues en Venezuela. Entonces, esa situación, la aplicación de esas medidas va realmente en contra, ha ido realmente en contra de lo que se ha llamado el modelo rentista petrolero monoexportador. Entonces, el modelo rentista monoexportador realmente es el que ha estado afectado, puesto que las sanciones que se aplicaron a PDVSA, una empresa que sí, que si bien es cierto es venezolana, es nacionalizada y todo lo demás, pero depende tecnológicamente de los insumos importados y depende del financiamiento también en muchos casos para lo que es el desarrollo de las actividades petroleras. En aras del tiempo, Vladimir, ¿qué podemos ofrecer nosotros en Petrocaribe? ¿Nos podemos beneficiar ahora un poco más de nuestros vecinos de las islas? No, el problema yo creo que no es un problema de beneficios, yo creo que es un problema de intercambio, es un problema de... podemos intercambiar. Es un problema de ver como el beneficio mutuo. Eso está muy de moda, sobre todo en la política de China hoy en día, y eso fue lo que buscó Petrocaribe en su momento, el beneficio mutuo para el crecimiento conjunto. Entonces, ese beneficio mutuo se está viendo afectado justamente por estas sanciones que Venezuela tiene encima. ¿Cómo nos pueden ayudar las islas del Caribe en este tema petrolero en este momento para que nosotros podamos tener ese intercambio también? Bueno, es que es necesario hacerlo. Yo creo que hay nuevos horizontes que pudieran explorarse en ese sentido. Las islas del Caribe tienen toda una historia, o sea, es toda una historia del por qué fueron importantes en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, sobre todo para las potencias extranjeras y luego en el siglo XX para los Estados Unidos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? No hay ese interés de orden geopolítico por parte de esas potencias y la América Latina sí está interesada, por lo menos parte de esa América Latina sí está interesada en tender lazos en la comunidad latinoamericano-caribeña. Y es muy importante buscar las salidas a ese propósito. Ahora,
Si Venezuela está o no está en condiciones, yo creo que una de las cosas importantes que hay que lograr es que con sanción o sin sanción, Venezuela busque los caminos de de un intercambio mucho mejor para que beneficie a ambas partes para poder relanzar Petrocaribe. Es evidente que Venezuela tiene unas necesidades inmensas en materia de tecnología y por supuesto de financiamiento, pero también esos países están pasando las están pasando duras toda vez que están sometidos al mismo esquema comercial que estuvieron sometidos en tiempos previos a Petrocaribe. Entonces es una cuestión de buscarle la salida y de buscar la vuelta para poder volver. Sí, otra dinámica. A otra dinámica. Exacto. Bueno, muchas gracias, Vladimir, por habernos acompañado y darnos esta explicación de cómo puede volver a activarse Petrocaribe. Vladimir Adrianza, internacionalistas. Vamos a una nueva pausa en A Tiempo.